Hola, hola, saludos para todos y bienvenidos de nuevo a la continuación de nuestro estudio en la sexta iglesia apocalíptica, la de Filadelfia. Nos disponemos a iniciar con la segunda sección, luego de la introducción de la semana pasada, lo que significa el inicio del estudio en la doctrina que contiene, escuchando continuamente la voz del Espíritu. Señalado en el estudio inicial de la semana anterior, en este caso también se ha dividido la carta en las 6 divisiones que hemos usado desde la iglesia de Éfeso. Aunque aquí se hará la salvedad de que la carta no contiene ningún tipo de señalamiento acusatorio ante la total ausencia de una conducta indigna por parte de la iglesia filadelfina. Todo lo contrario, el Señor se complace en la vida diaria de esta iglesia y exalta esa conducta y los alaba por la forma fiel y verdadera en que viven su vida de siervos. Podríamos preguntarnos qué implica esto para la iglesia de hoy y de siempre. Que esta conducta diaria es la que el Señor de la iglesia espera y manda a cada miembro de ella. Esto es, a usted y a mí. Empezamos con una imagen inicial, una representación, es solamente, recuerden, una ilustración artística que presenta al Cristo en estado de gloria. A Filadelfia, el Señor se presenta de manera tal que en sus palabras no indique absolutamente nada que muestre algún sentimiento de incomodidad por parte del Señor hacia los filadelfinos. Aquella comunidad de santos creían en Él y le confesaban como su Señor, Dios y Salvador, a pesar de las persecuciones de los judíos locales. Como hemos visto, cada una de las anteriores iglesias nos han enseñado lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba en la conducta de cada una de ellas. El Señor le dice a los filadelfinos, siendo como es de su total aprobación, es lo que la voz del Espíritu nos dice que debemos hacer. Es decir, que la iglesia de Filadelfia debe ser un ejemplo que cada uno de nosotros debe imitar cada día de nuestras vidas. Vayamos pues, si continuamos extrayendo del tesoro de la sabiduría eterna, las valiosas enseñanzas que solo están reservadas para todo aquel que las busca con ferviente deseo de hallarlas, retenerlas y practicarlas cada día de su vida. Empecemos pues. Así, iniciamos, podríamos decir que oficialmente, con la Filmina 16 y leemos el versículo 7 que dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero. Para efectos de puntualizar, considero que esto es muy importante. Cada componente del pasaje, es decir, de los versículos, en este caso del versículo 7 lo vamos a dividir en secciones para analizar cada sección. Como les dije, considero que esto es relevante porque siento que por lo general el creyente suele pasar sobre el estudio o sobre los versículos de una forma un poco rápida, sin indagar y sin profundizar en cosas que aparentemente son carentes de alguna enseñanza fuerte, necesaria, alguna doctrina poderosa, alguna doctrina que verdaderamente necesitamos conocer y que por esa falta de profundidad no extraemos de expresiones como esta todo el contenido de enseñanza que tiene y por eso vamos a hacer esta demarcación para analizar cada sección. Y aunque si bien es cierto, hay afirmaciones que se repiten en cada carta, una de las grandes maravillas que tiene la palabra de Dios es que a diferencia de cualquier otro libro escrito por hombres, la Sagrada Revelación siempre tiene algo nuevo que decirnos o afirmar en nuestra fe y obediencia. Por ejemplo, esta es la sexta vez que leemos esta frase, escribe al ángel de la iglesia en. Y aunque ya en las ocasiones anteriores hemos revisado lo que implica, lo que contiene esta afirmación, siempre es bueno volver a repasar porque, como lo digo acá, una de las maravillas de la palabra de Dios es que podemos pasar tantas veces como sea necesario por esta frase y siempre encontramos en ella contenido, fuerza, entendimiento y sobre todo
una reafirmación de nuestra fe en nuestro Señor. Como diría tal vez un abogado en una sala de juicio, a las pruebas me remito. Y ya que esta es, como dije, la sexta vez en que leemos esta afirmación, escribe al ángel de la iglesia, es lo que vamos a tratar de extraer aún más de lo que ya hemos visto y aprendido en el estudio de las iglesias anteriores. Además, a estas alturas ya deberemos tener bastante claro a quién le dirige el Señor la carta. Sin embargo, volvamos a revisarlo, un poco más resumido, por supuesto, para así poder confirmar y reconfirmar quién es ese ángel a quien el Señor de la iglesia le envía esta carta. Esto es necesario porque recuerden que la carta escrita puntualmente a cada iglesia, en este caso a la de Filadelfia, también nos alcanza a nosotros. Muy bien, entonces tenemos que en las 5 anteriores, partiendo desde Éfeso, hemos aprendido a identificar al ángel de la iglesia. Así podemos asegurar que por todo lo mencionado en su momento en las iglesias anteriores, es que este ángel no puede ser nunca uno de los ángeles que permanece en la presencia de Dios. Ojo lo que dice el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 5, versículos 11 y 12. En la descripción que hace al estar en la presencia de Dios, dice Juan, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número, el de los ángeles, era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, siendo como son los ángeles, servidores de Dios para adorarle continuamente y cumplir sus mandatos en relación a los hombres, ellos es claro que ya tienen definida su misión delante de Dios. Y es también totalmente claro que en ninguna parte de la revelación se indica en ninguna forma que a los ángeles se les haya asignado algún grado de responsabilidad en el caminar correcto de la iglesia en este mundo. La relación directa con el hombre, y esto por disposición divina, es que la misión de los ángeles es la de proteger a los hijos de Dios, en este caso a ustedes y a mí y a la iglesia misma. Así quedó establecido por el salmista, por ejemplo, cuando afirma en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí tal vez valdría hacer una pequeñísima aclaración en el sentido de que en el mundo existe la creencia de que todas las personas, todas, tienen un ángel que los guarda. Eso es completamente falso. Aquí este salmo, en el cual el salmista hace tal aseveración, está dejando totalmente claro que a los únicos, a los que los ángeles de Dios cuidan y protegen, es a aquellos que son temerosos de Dios. Y entonces, siendo así, no es cierto, es totalmente infundado, totalmente falso que todas las personas tengan un ángel. Para tenerlo todavía de una manera más clara, vamos a revisar dos textos que nos permiten tener una prueba efectiva de cómo un ángel cuida a una mujer por mandato divino. El primer texto está en Génesis 16, del 7 al 9, y se refiere a Agar, sierva de Sarai. Dice así la palabra del Señor. Cuando ella huía de Sara con su hijo Ismael, y dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Yo los invito a que busquen este pasaje en los versículos anteriores y los posteriores para que vean cómo el ángel de Dios actuó en favor de Agar y de su hijo para que no murieran de sed. Una prueba más dada al profeta Eliseo y a su incrédulo sirviente. Encontramos en Segunda de Reyes capítulo 6 versículos del 12 al 17. Es un texto un poco largo, pero es importante.
También aquí los invito para que tengan todo el contexto de ver los versículos anteriores y los posteriores, pero empezando con el 12 dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, el siervo de Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, que rodeando la ciudad, cuidando a Eliseo y rodeando el ejército que en ese momento pretendía atrapar a Eliseo, estaban los ángeles de Dios. Así podemos ver cuáles son ciertamente las responsabilidades de los ángeles, específicamente obedecer en todo aquello que Dios les mande. Pero en cuanto a esto, insisto, en ninguna parte de la Sagrada Revelación se dice que ellos tengan alguna responsabilidad en la dirección de la iglesia del Señor. Por tanto, eliminando a los ángeles que están sirviendo a Dios delante de su trono, la única opción obvia y lógica es que se refiere a un líder pastoral que el Señor pone en su iglesia para guiar a los santos. Veamos el apoyo escritural donde podemos sustentar esto. Hay varios pasajes. El primero se encuentra en Efesios 4, 11 y 12, donde el apóstol Pablo escribe, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean que aquí se están señalando una serie de cargos ministeriales de liderazgo que son dados por el Señor para que la iglesia pueda alimentarse de estos líderes que son los que están encargados de dirigirlos y de guiarlos y ayudarlos. Luego en Hebreos 13, 7, 17 y 24 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y el último, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Vean como aquí hay un claro señalamiento en cuanto a quiénes son los que tienen la responsabilidad de cuidar a los santos del Señor y que han sido puestos, repito, en esa posición por parte del Señor mismo, dándoles esos cargos, dándoles las capacidades y el entendimiento para poder cumplir su labor. Entonces, esto bajo el principio de responsabilidades y demanda de cumplimientos que el Señor da a sus siervos, así es como debemos verlo y entenderlo para poder tener claro quién es ese ángel al cual el Señor le manda la carta. Y para dejarlo totalmente establecido, veamos un pasaje más, Lucas 12, 42 al 44. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Es decir, aquellos a quienes el Señor otorga responsabilidad de manera puntual y particular, y que los halle el Señor haciendo el trabajo para el cual los llamó. Cuando el Señor venga, dice el Señor que Él los pondrá sobre todos sus bienes. Por tanto, debe quedar totalmente establecido que el ángel, repito, a quien el Señor dirige la carta, es el siervo
a quien él puso a cargo de esa comunidad de creyentes. La carta se dirige a él como responsable del buen caminar de la iglesia. Si la iglesia se desvía, si los creyentes se desvían, el ángel, es decir, el líder, el pastor, a cargo, deberán rendir cuentas delante de su Señor y Dios. Viendo el versículo 42, vuelvo a leerlo. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Ese a quien el Señor nombra como el siervo fiel y prudente, el mayordomo, es el que se encarga de dar la alimentación espiritual a las ovejas que el Señor pone bajo su cuidado. Así también, si la iglesia camina en obediencia y lealtad, como el ejemplo de esta de Filadelfia, pues el ángel a cargo recibirá de su Señor toda la aprobación y será alabado en su labor. Pasamos a la Filmina 17 y permanecemos en el versículo 7. Seguimos con la segunda parte del pasaje de este versículo 7, aquella en la que el Señor se identifica con su iglesia en Filadelfia y le dice al ángel al cual dirige la carta, ¿quién es él? Él es el santo, el verdadero. Es muy relevante el poner la debida atención a la forma como el Señor se presenta ante cada iglesia. Ya lo vimos en las 5 anteriores y es necesario que le prestemos debido cuidado porque eso tiene que ver muchísimo con la situación espiritual en la cual se encuentra la iglesia. Y como ya lo hemos visto en 3, por lo menos, de las anteriores cartas, aquellas que no estaban haciendo bien las cosas, el Señor se presentó ante ellas de forma que el ángel, el líder, el pastor y por extensión toda la iglesia entendiera que él estaba enojado con ellos, estaba disconforme, estaba molesto con la conducta que estaban llevando. Veamos, por ejemplo, los casos de 3 de ellas. La iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Pérgamo el Señor se le presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Por defecto, llevar una espada en la mano dice mucho del enojo del Señor con los creyentes de esta iglesia, y es claro que ellos entenderían al leer la carta que si el Señor les dice que se iba a presentar ante ellos con una espada de 2 filos, es porque definitivamente estaba disgustado y estaba totalmente incómodo con la forma como la iglesia de Pérgamo se comportaba en aquel momento. A la iglesia de Tiatira, el Señor se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. También aquí en Tiatira, ver llegar al Señor con ojos como fuego y pies de bronce, le dice a los de Tiatira que algo malo estaban haciendo. Y luego tenemos el caso de la iglesia de Sardis. Se presenta al Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esta presentación, sin ser una señal clara de desaprobación, enfatiza la autoridad y potestad del Señor. ¿Por qué? Porque si hay algo de lo cual el Señor acusa a la iglesia de Sardis, es que ella presume de estar viva y le dice, tú estás muerta. Así que una iglesia muerta donde el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, está demostrando la autoridad y la potestad que Él tiene sobre esa iglesia de Sardis que, creyéndose viva delante de Él, en realidad está muerta. Y luego, para Filadelfia, el Señor se presenta de una forma que, de entrada, da total confianza a los fieles de la iglesia. Al recibirla, el ángel entiende que su Señor quiere darles seguridades en lo que ellos han creído. Les hace ver su condición eterna de santidad y verdad, lo cual es garantía total y completa de cumplimiento en cada una de las cosas que Él les ha prometido. Por tanto, la fe que los filadelfinos tienen en Él está sólidamente arraigada y sostenida en una verdad que es completamente inmutable. Acerca de esta presentación y el uso de esta fórmula, la misma se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es en este pasaje y la otra es en Apocalipsis 6:10, la cual está dirigida a Dios mismo. Esta es dicha por los santos bajo el altar que aparecen al abrirse el quinto sello, los cuales fueron muertos por el anticristo y el falso profeta durante el desarrollo de la semana 70 de Daniel. Por demás está decir que esto es un evento que todavía está en el futuro.
Leemos Apocalipsis 6, 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Concluimos, por tanto, que tales atributos de santidad y verdad, lo cual es sinónimo de fidelidad, son exclusivos, insisto, en su sentido más absoluto, del único Dios trino. Hay algunos pasajes que les recomiendo que revisen, que se encuentran en la Filmina para que puedan atestiguar esta realidad. Y vamos a leer 3 de ellos para que escuchen acerca de esta verdad que estamos aprendiendo. El primero de los textos está en Levíticos 11:45, donde dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y luego el profeta Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y Apocalipsis 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces podemos observar, para efectos de continuidad y permanencia, repito, que la condición de santidad y veracidad de Dios se manifiesta desde el principio de la revelación escrita por Moisés cuando escribe el Pentateuco, por los profetas, como en el caso de Isaías, y hasta el último momento de la revelación en el libro del Apocalipsis. Así que tengamos claro y firme que el concepto de verdadero quiere decir que es genuino, en un sentido contrapuesto a uno que es impostor y engañoso. Jesús nunca, nunca viola su palabra, sino que cumple todas sus implicaciones. Por lo cual, si el Señor, como dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, podemos tener seguridad de que todo aquello que Él ha prometido quedará a los que esperamos en Él, será cumplido en su momento y de forma irrevocable. Esta es la esperanza del creyente que fue cumplida en todas las promesas hechas a los fieles de Filadelfia, aquellos que recibieron la carta y que ya hace bastante rato están en la presencia del Señor, gozando y viviendo felices por toda la eternidad. Continuamos con la Filmina 18 y seguimos extrayendo tesoros de sabiduría de este versículo 7. Yo no tengo ninguna duda que a estas alturas del estudio de las iglesias apocalípticas que ya hemos realizado, también hemos aprendido a descubrir en cada pasaje, en cada palabra, enseñanza que antes, cuando pasábamos por ahí, no podíamos verla. Esto, mi querido consiervo, es el Santo Espíritu actuando en nuestro entendimiento y dándonos la capacidad de ver lo que antes no veíamos. Y esto es una sorpresa maravillosa porque ahora incluso podemos recordar y relacionar estas verdades con otros pasajes afines en la palabra de Dios. Sigamos pues no solo aquí, sino con otros estudios en lo privado o en la comunidad de santos que nos permiten seguir creciendo y madurando, aumentando nuestro entendimiento y con ello no solo tener claridad, sino capacidad para explicar a otros las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y esto lo podemos ver en una ordenanza que da el apóstol Pablo en Colosenses 1:10, cuando nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que se está produciendo en su vida y en la mía, por ser fieles en el estudio de su santa palabra. Ya citado de forma continua y vehemente, antes tengamos por cierto y por inmutable que este atributo divino en la persona de aquel que dicta la carta, es decir, el Señor de la Iglesia, Jesucristo, garantiza para quienes le creemos tanto la salvación eterna como el cumplimiento final de todas y cada una de las promesas que el Señor hace a sus siervos.
Y ya hemos visto a lo largo del estudio de las 5 cartas anteriores las promesas que Dios le ha hecho a cada una de esas iglesias, que se las hará también a la iglesia de Filadelfia y que también de alguna medida, lo vamos a ver en su momento, lo tendrá para la peor iglesia de las 7, la iglesia de la Odisea. Tal verdad tiene tantísima profundidad en su contenido y garantía que el ser humano es totalmente incapaz de creerlo en toda esa dimensión y por eso los hombres dudan, niegan y no aceptan lo que el Señor dice y lo que el Señor es y prefieren creer las mentiras del maligno. Para tener una visión desde el punto de vista nuestro acerca de Dios y el Señor, vamos a leer lo que Dios mismo dice en su palabra a través del profeta Isaías, cuando afirma Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos, aquí está hablando el Señor Dios Todopoderoso, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo diría que esta es parte de la razón de la ceguera humana que, además de la oscuridad en que vive, los asuntos de su Dios están totalmente fuera de su alcance y de su entendimiento. Aparte de que no tienen absolutamente ninguna voluntad por acceder a ellos para entenderlos. Pero, aunque con ciertas limitaciones necesarias, recuerden que el alcance al entendimiento de la palabra de Dios no está lejos de cada uno de nosotros, ni de ustedes ni de mí, ya que nosotros buscamos verdaderamente con celo y pasión en su palabra el entendimiento necesario. Y yo ruego a Dios para que continuemos así, porque la verdad es que, y creo que lo he mencionado anteriormente, la situación de este mundo en este momento, en el año 2025, indican que la venida del Señor, su regreso y los eventos finales están, como decimos en este país, a la vuelta de la esquina. Así que no nos vaya a sorprender el Señor durmiendo o estando ociosos cuando debemos estar trabajando en su causa. Vamos a tener que dividir aquí el estudio en estas primeras 4 filminas. En total son 8, pero para no extender demasiado lo que aún falta, vamos a detenernos en este punto para poder continuar con la venia y la bendición del Señor y terminar la segunda parte la próxima semana. Yo le ruego, por favor, encarecidamente que le pongamos todo el deseo, todas las ganas y todas las fuerzas necesarias al estudio de su palabra. Yo entiendo perfectamente que a veces la pereza, los afanes de este mundo y las circunstancias que nos rodean nos afectan de manera tal que nos apartan, nos apagan el deseo y las ganas de estudiar, pero créame que verdaderamente lo más importante, lo prioritario en nuestras vidas es buscar el conocimiento de la palabra de Dios para retenerlo, para obedecerlo, para practicarlo. Así que por favor, hagámoslo. Y también quisiera, por favor, motivarlos. Recuerden que estos estudios aparecen en YouTube y conforme vayamos avanzando en cada uno de los estudios que estamos realizando en las iglesias, les he pedido que por favor enviemos este link a otras personas para que ellos puedan también escucharlo. Recuerden que la grandísima mayoría de las personas que nos rodean no conocen al Señor como su Salvador. Y tal vez a través de este medio, de la forma como el Señor llama la atención a cada una de las iglesias, alguno de ellos pueda ser tocado por la luz de Dios y ser llamado a las filas del Señor mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero para eso tenemos que por lo menos decirle, mira, escúchate este video, tal vez te pueda ayudar. Si la persona no quiere, bueno, pues allá ella. Lástima. Pero tal vez, si usted se lo manda a una determinada cantidad de personas, tal vez haya uno o dos que lo van a escuchar. Y ese uno o dos, o quizás tres, alguno de ellos sentirá temor, se preocupará, dudará de qué va a ser de él cuando muera. Y quizás usted se sorprenda cuando esa persona lo busque y le pregunte, mira, no entendí esta parte de lo que me mandaste, ¿me lo puedes explicar? Y en ese momento se le abre a usted una puerta valiosísima de oro puro
para hablarles de las maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Pero, y como dice el refrán, el movimiento se demuestra andando. La acción como creyente se demuestra mandando los estudios, hablando de Cristo, diciéndole a otros de estas verdades. Así que por favor hagámoslo. Recuerden que también está en Spotify, en Apple, en Amazon, y usted tiene una enorme cantidad de gente, contactos en su WhatsApp, a los cuales se los puede enviar. Este link de este canal de YouTube también se puede colgar en Facebook y se puede poner en X y se puede poner en Telegram. Imagínense cuántas personas en cualquier parte del mundo podrían eventualmente tener acceso a esta información, a este mensaje y a este medio de salvación que es la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo como la raíz fundamental de todo, el sacrificio vicario que nos permite hoy a usted y a mí llamarnos hijos de Dios y le permitirá a esas personas conocer que todavía tienen una oportunidad. Muy bien, vamos a quedar aquí. Les agradezco su atención y sobre todo su ferviente deseo para seguir estudiando, para seguir impulsando la palabra de Dios, para que ésta llegue hasta donde Dios quiera mandarla y cumpla el propósito para el cual Él la envía. Dios los bendiga y, repito, con la gracia de Dios, nos estaríamos escuchando en